está interesante conocer la etimología, ¿no? Eso es interesante. Miren, si yo digo jíquetes, significa suplicante. Es la palabra que se usa en la tragedia. Sí, los suplicantes de Esquilo. Y así se va reproduciendo. Y su etimología proviene del verbo jiqueo, donde se entiende perfectamente el significado de suplicantes, porque significa venir, ¿sí? Llegar. Sí, jiqueo es un verbo de movimiento, entonces las suplicantes en realidad no debería traducirse así, porque viene de otra etimología que es la súplica, y viene del latín. En cambio, jiqueo significa ir y venir, por lo cual jiquetides en plural. Si realmente yo le quisiera dar un significado derivado de su verbo, tendría que decir las que vienen. Los suplicantes son los que vienen. ¿Sí? Y de ahí, pues bueno, se le sobreentiende seguramente que vienen con algo que son ofrendas, y luego se le vuelve a sobreentender, pues para pedir algo. ¿Sí? Pero bueno, conocer la etimología, lo que pasa con las palabras griegas es que tienen un significado, en un principio las palabras, sin ningún matiz, sin matices de ningún tipo, pero luego se le van agregando en la misma cultura griega, y luego pasan a la cultura posterior y se moraliza la cuestión y se le pone otro significado extra. La misma palabra, no sé griego, no sé la etimología, pero es una palabra obvio, no tengo que hacerlo antes, acercarme a, por lo tanto, sobre acercarme a, llegar a, o ante algo, o ante alguien, ante una divinidad o ante una persona, es acercarme, llegar. Claro, pero es muy diferente, Es pedir, ¿no? acercarse. Abrir, o sea. No, vamos, a suplicar, porque una cosa es acercarse y otra cosa es, después del acercamiento, pedir algo, ¿no? Pues es muy diferente. Yo puedo llegar con un amigo, yo me puedo acercar con un amigo y yo puedo acercarme hacia una divinidad. No es implícito. En la raíz del verbo no es implícito. Después, en la explicación de suplicante, claro que es implícito que para suplicar yo tengo que ir, pero ese extra de la súplica, uno se pregunta de dónde viene. Cuando la raíz está nada más llegar, ¿cómo es que se convierte en ese pasaje de etimología, fíjense, queda bien claro en una palabra que sí vamos a ver más adelante, que es patos. Fíjense, son palabras tan importantes que no deberían ser traducidas, pero se traduce y se dice patos es sufrimiento. Para nada. ¿Por qué? Sufrimiento viene del latín sufero, el que lleva abajo, llevar bajo, o sea, por derivación, cargar. ¿Sí? Sufrimiento implica cargar algo molesto, lo que llevas contigo. Esa es una etimología, esa es una palabra castellana derivada completamente del latín. ¿Sí? Pero entonces no hagamos no cometamos el error de pasar la etimología latina a etimología griega automáticamente cuando no corresponden las palabras, porque patos su raíz significa eso, lo que te toca, que no es necesariamente negativo, como la tige, la palabra de hoy que nos toca. Sí, entonces
Son palabras incluso cercanas en un principio, patos y tige. Tige, que se traduce como fortuna, mal traducido. Son palabras que no deberíamos traducir. Podemos traducir la palabra trapeza, griega, que significa mesa, por mesa. No hay problema. Todos entendemos que es una cosa para poner algo que tiene 4 patas. Si la tira, puerta, como puerta, no hay problema. Pero cuando hay conceptos tan importantes, que son realmente los que nos hablan de una cultura, por su manera, ¿verdad?, de entenderlas, no hay que traducirlas. Como la palabra mitos, no habría jamás que haberla traducido, habría que dejarla transliterada. ¿Sí? ¿Se podría entonces, como solución, examinar el contexto de la cosa? Claro, nada más fácil como eso, irse al texto mismo griego y ustedes se van a sorprender. ¿Sí? Entonces uno no entiende por qué la palabra tige traducen unos como fortuna, otros como destino, otros como azar. Y se va uno al griego y es la misma palabra tige, cuando en todo caso tiene matices diferentes. ¿Sí? O hay sus propias palabras para decir eso. Es muy importante esto, Ajá. digamos, determinante. Ajá. Porque se ha hecho vamos un boom, vamos a exagerar, ¿verdad? Sí. Algún contenido, por ejemplo, en Heidegger, Ajá. todo el hablamos de acusa de abuso. Si no lo se una fan a veces, un punto de predicción, sí. Es muy frecuente, inclusive con el alemán sucede. Yo he leído textos en los cuales abundan términos en alemán que no tienen nada que ver. Nomás es bonito, que hay mucho de esto y que bueno, Sí, no, el caso es ir a los mismos textos griegos, a toda la literatura griega, a toda, y ustedes van a ver y van a notar el proceso, en qué momento fue cambiando de sentido tal palabra. Sí, es impresionante. ¿Y qué verbo es suplicar? ¿Cómo? El griego, ¿qué otra palabra sería suplicar? Bueno, a eso iba. Fíjense, este verbo que significa venir, si se van al diccionario, por eso yo les he dicho, el diccionario, los diccionarios tienen que existir porque no nos queda de otra, pero son un arma de 2 filos. ¿Sí? Si yo abro mi diccionario, dice jiquete, suplicante, y no me deja ni pensar ni en la etimología, ni si realmente eso significa. ¿Sí? Son una ayuda, pero realmente para saber exactamente en qué contexto se usa hay que ir a la literatura, a todo. Entonces, yo les decía, hay ciertas palabras que se usan en la literatura griega con estos significados, pero también existen todas las otras palabras que por significante también se pueden interpretar. Por ejemplo, ustedes han oído Ifigenia, ¿verdad? Un personaje de la mitología. En la obra donde está con su papá Agamenón, ella suplica, le suplica que no la mate. Está a punto de sacrificarla para que puedan marchar las naves a Troya. Si uno hace una lectura de la resonancia de las palabras también, más que etimológica, esta palabra, fíjense lo que se puede, esto significa con fuerza, es un adverbio, vean lo que se puede sacar, y que en ella significa barbilla. Entonces lo que está haciendo Ifigenia con su papá es una súplica, y el ademán físico en Grecia para suplicar era tocarle la barbilla a alguien. ¿Sí? ¿Por qué? Así era como lo hacían ellos. No sé cómo lo hacemos nosotros, suplicando, no sé. Ajá, quedado con las manos. Ellos le tocan la barbilla al que le están pidiendo ayuda. Ajá. ¿Sí? Que ahora modernos hacemos así. Puede ser. Entonces, a mí me gusta mucho revisar la literatura e interpretar las obras a partir de estas resonancias que dan también ciertos significantes.
significados, perdón. ¿Sí? Entonces, esta es la palabra, Ivonne, que se usa en toda la literatura para decir que alguien viene suplicando, sí. ¿Sí? Pero este era el significado original. Ajá, jiquetes. O jiquetes. Ajá. Pero el deseo es a nivel, ¿cómo se llama? Interpersonal, ¿no? También con los dioses, en principio, ajá, con los dioses, ajá. Sí, primero que nada. Sí, de hecho las suplicantes son unas señoras que van a pedir a Zeus. Y luego, por ejemplo, existen las coéforas. Las coéforas son las que llevan flores. También ellas van, pero ellas van a hacer rituales. Coéforas. Ajá, la otra obra de Esquilo, sí, de la trilogía esta de Agamenón, de la Orestiada. ¿Cuál? Sublime, ¿dónde ven? Ah, ese es latino, ¿verdad? Bajo. ¿Qué será el limo? Limo significa tierra, pero sí, no es no es griega. Si tiene sub, no es griega, es latina. Sí, no, y limo es una palabra latina, es que traigo un diccionario latino. Sí. Sí existe. Sí existe en griego, pero no es una palabra griega. Sublime. Lime significa hambre, deseo vivo, ansia. Puede estar a lo mejor ligada, ¿eh? Hay que ver. Primero que nada tenemos que ver lo siguiente. Si, como pienso yo, es una palabra totalmente latina o es una mezcla. Si, por ejemplo, mi nombre es Verónica, fíjense nada más lo que se me descubrió. Si uno va a la etimología, todo mundo le dice a uno que es una palabra híbrida, mitad latín y mitad griego, porque existen esas palabras también en español. Podría ser este caso, Javier, sí, una híbrida, latín, griego, que significa eso, hambre y por lo tanto deseo y ansia. Puede ser. No sé, hay que ir al diccionario primero, al de Coromines, y luego al etimológico griego, que ahorita les digo si lo van a querer. Entonces me dicen fero, no es cierto, esa es la otra. Pues vero, existe la palabra latina vero y vere, ambas significan en verdad. Y luego una interpretación, la interpretación pues religiosa, ¿verdad? Es que esta palabra viene del griego íconos, que significa imagen verdadera. Sí, todo el mundo dice que la Verónica es imagen verdadera, porque pues tiene su historia, ¿verdad? Ídolos, ¿no? Íconos. Ajá. Ídolo. ¿Cuál? Ídolo. No, ídolo viene de eidos. Ajá. Fíjate, esto sí significa imagen, pero ¿por qué? Por derivación, porque significa el verbo ver. Sí, entonces el ídolo es lo que ves. ¿Sí? Entonces, a mí me parecía demasiado forzada esa etimología de Verónica. Claro, sí, yo sé que en un contexto religioso es importantísimo, ¿verdad? Entonces, me parece demasiado, porque ¿cómo vamos a cambiar esta N? Aquí está bien. ¿Y dónde está? ¿Cómo invertí esto? ¿Cómo invertí esto para que dé íconos? No da, de verdad que no se puede. Pero pues queda muy bien, imagen verdadera, y así ha seguido la historia, siglos, seguimos repitiendo que la Verónica es la imagen verdadera, sí, por la historia que conocemos. Y un día en mi carrera, un maestro mío,
me dedico a un libro de él y es cierto, esta palabra totalmente griega, fero, significa llevar. Sí, es un verbo, van a ver cómo nos va a salir cuando traduzcamos. Fero. De donde viene coéforas. For. Sí, la raíz for, van a ver que hay muchos verbos que cambian de o a e y viceversa. Sí, son raíces totalmente normales. Se llama cambio de cantidad de la letra nada más. O por e. Entonces la misma raíz. Foro significa llevar. Y nica, ¿verdad? No como me decían de chiquita, así nica, sino nike, que todo el mundo sabe esa palabra en griego que significa victoria. ¿Sí? Entonces da esa palabra, Verónica, con una etimología totalmente lógica, totalmente exacta, significa la que lleva la victoria. Claro, a mí me cambió la vida, por supuesto, ¿verdad? Porque lo otro no me decía mucho, ¿no? Entonces ven lo que se ha hecho a través de los siglos con las palabras. Sí, las seguimos repitiendo sin dudar. Y no, hay que cuestionar todo. Como la palabra amor, yo la trabajé esa en lo de la pederastia. Nosotros en español casi usamos el general amor para todo tipo de amor. Amor por el niño, por el perro, por mis materias, amor por todo, ¿no? Por la justicia. Es un problema del castellano, de la represión, pienso. Cuando el griego tenía todas las palabras diferentes para los matices diferentes. Filía, eros, agape y más que esas. Entonces, vean el proceso de latín. Amor, amoris, es una palabra latina. ¿Cuál es la única que corresponde al amor amoris? Esta, es la única. Pero las otras dos, con su propio matiz, se metieron ahí a través de los siglos. Entonces resulta que sentimos amor por el hijo y por el esposo, ¿no? Dejando eso totalmente ambiguo. Entonces así es, la lengua nos va mostrando muchísimas cosas que hemos hecho con ella. ¿Sí? Entonces esto está bastante desordenado como lo estoy haciendo. Cuando en 15 días veamos la palabra mitos, nos va a llevar a esa sí toda la clase, porque es muy rica y es muy bonita verla. Voy a tratar de hacerlo tal vez con proyección, porque pues no puedo estar escribiendo, ¿verdad? O sea, no todos los pasajes, son todos los pasajes de la literatura griega donde aparece, donde no deberíamos traducir la palabra mitos, porque así otro significa. Entonces esto es un poquito como para ir viendo y trabajarlas ya más en forma, las palabras que les interesen. ¿Sí? Y me preguntaba si una de Hagíos, ¿verdad? Que tuviste de Sáquer. Esa es la cuestión. Nuestra etimología castellana, nuestras palabras castellanas, vemos dos cosas. Una, que vienen totalmente del latín. ¿Sí? Ese es su origen directo. ¿Sí? Pero también usamos palabras como patos, donde viene del latín subfero, pero también usamos palabras con la raíz pat, como patológico. Y mejor todavía, pasión. ¿Sí? Donde ahí sí me parece que estamos conservando el significado griego. Es una palabra como en español con doble etimología. ¿Sí? Una más exacta que la otra. Entonces hacemos toda una mezcla precisamente de que pasamos del griego al latín, una primera traducción donde el latín no necesariamente respeta el significado original, para nada. ¿Sí? Y luego lo traducimos al español, donde sí más o menos respeta su sentido. ¿Cuál es el significado original?
Este no se sabe, nada más se traduce por santo. Santo, ajá. Hagios, ajá. Espíritu Santo. Pneuma Hagios. ¿De teología es latín o también de griego? De teología. Ajá, ese es griego. Ajá. Ajá. Ajá, significa Inicio. Ajá. Origen. Ajá, no. Donde viene etimología. Lo verdadero. Es como el correcto. ¿Sí? Y también significa la causa. Ajá, ese sí, totalmente griego. Sí, ese no es latín. Todo, ajá, todo, ajá. Y logos tratando. No, es que es la cuestión. Cuando uno revisa mitos, se da cuenta que es idéntico a la palabra logos. Y en ambos casos significa palabra. Palabra, ajá. Ese es su primer significado. Sinónimos, ajá. Vean nada más. Oye, Verónica, pero realmente la pregunta no era tanto por la connotación de sagrado, sino porque es la traducción que se hace en la obra de la palabra totem. Digo, perdón, de la palabra tabú. O sea, tabú está traducida al latín como sacer y en el griego esa. ¿Qué tiene que ver con tabú? Pues nada. ¿Y estás segura que es esa, Ivonne? Porque ya ves que tú me mandaste una que no llevaba una. Exacto, que no era. Es lo que se me hace muy raro. Ajá. Puede ser, ¿eh? Porque luego hay un detallito. La otra vez me preguntaban ¿qué significa Moira como locura? Y yo, ¿Moira, locura? No, las Moiras son en todo caso las diosas del destino, ¿verdad? Pero de cómo que locura. No, pues sí, es que leí en un libro, dice Moira, locura. Y yo, ay, qué raro, qué impresión. Y nada, que era moría. O sea, nada más estaba invertida una letra. Sí, entonces ahí sí. Entonces puede ser que cuando tú me dijiste... No, no la llevaba. A ver, la voy a buscar sin eso. La voy a checar cómo está escrito, pero no. Entonces, tabú. ¿Y qué dice ahí? No... No, porque se va más bien por la concepción de Sacer. Ajá. Nada más lo menciona en el griego. Ajá. ¿O cómo se dice en latín? Prohibido. ¿En latín? Digo, perdón. Prohibitum. Prohibido. En griego. Algo que no... Qué raro, ajá. A ver, otra vez, ¿sabes qué? Entonces yo, cuando tú me dijiste saque, pues yo pensé esta, ¿verdad? Sí. Inmediatamente. Pero si fuera otra y no tuviera el espíritu áspero, pues sí hay otras palabras con ese significado. Por ejemplo, creo que es esa, agos, que yo nunca la había visto. Agos, que significa impureza. ¿Agos? Esa debe ser. Esa debe ser. Ajá, ajá, expiación incluso, la mancha. ¿La misma? Ajá. Exacto, ajá. Y agos, con el acento en otro lugar, significa conductor, jefe, caudillo. Pero no, pues es la otra. Mancha. Ajá. Sí, de ahí viene. Ajá, sin el acento, sin espíritu áspero, perdón. Es la Al revés. Ajá. Sí, un signito cambia completamente todo, ¿no? Agos. Entonces no es, esta no significa esto. Sí, de ahí sí viene, se entiende completamente. Pero no tiene entonces la otra connotación de santo, nada más tiene de impureza. Por supuesto, entonces ¿cómo derivan al latín sacer? ¿De dónde? Exactamente. Sí, entonces sí, hay una cosa, una mezcla impresionante. ¿Sí, Toño? Está bien, ajá. Sí, está bien. En el momento con el paciente, no. A mí me pensaba que, por ejemplo, yo sé que por las reminiscencias que
familiarmente, ¿no? Una serie de resonancias de diferentes lenguas. Ajá. Sí, el tema de las resonancias en griego, bueno, y en latín también, es súper interesante, como en cualquier lengua. Ustedes saben que en nuestra propia lengua nos cuesta mucho la resonancia de las palabras, nos cuesta. Para un extranjero es facilísimo. Yo nunca había leído de esta manera como hace Françoise Dabuin en su libro del Quijote. Es una señora francesa que realmente no sabe español, o sea, medio le suena por ahí. Tuvo que leer el Quijote en francés. Entonces, pero bueno, también leyó la versión en español. Resulta que en su libro del Quijote de la Melancolía, ¿tú ya lo leíste, Ivonne? Dice, bueno, en su interpretación, ¿no? Es que es un loquito que se está haciendo catarsis en todo caso, ¿no? Pero lo interesante, o sea, lo que a mí me brotó así a la vista es cuando dice, porque él estaba en un lugar de la Mancha, como empieza el Quijote, ¿no? La Mancha. Entonces a ella le hizo así, ¿no? Porque sí sabía el significado de mancha. Y yo por lo menos he leído o he visto o he escuchado esa frase que era un lugar de la Mancha. ¿Cuántas veces? Sin que nos suene que es una mancha. Y que esa literatura está haciendo referencia por su vocabulario, por su significante, a una mancha que se está ahí tratando de limpiar, ¿no? De curar en todo caso. Sí, entonces en nuestra propia lengua nos cuesta, pero a mí en el griego me encanta verlas. Sí, entonces es muy interesante cuando ustedes revisen una palabra en sus tesis, ustedes saben que siempre les dicen marco teórico, ¿no? Entonces se van a la palabra que están trabajando. Entonces, primero, sí hay que hacer una revisión etimológica a fuerza. Sí, y luego hay que ir a la cuestión de la resonancia, también es muy interesante. En nuestra propia lengua y en la otra lengua. ¿Perdón? Y al contexto. Ajá, y luego al contexto mismo. ¿Sí? Posesión. Es latino, ajá. No, es latino, totalmente. El texto de la locura que viene de las ninfas de Roberto Calasso. Hace referencia a la posesión. Ajá. En el caso de la locura, de Indio, no sé si lo que está trabajando sea correcto. Ajá. Eso yo no me preocupo también aquí para que yo estoy leyendo, si lo que estoy leyendo está bien. Es que hay que revisar, todos estos autores modernos que ustedes van a tener que revisar por sus tesis, ¿a qué palabra griega se remiten? ¿A qué autor, diría yo? Porque miren, hay un libro de un personaje, un filósofo que todavía vive, muy importante, que es Sloterdijk. Él tiene un libro del más nuevo que se llama Timocracia, me parece. Y usa o inventa, según él, el término timótico. Y dice, la guerra, imagínense, es positiva, porque realmente es lo que hace que se mueva el ser humano. Y si no hubiera guerra, no habría cambios, no habría nada, no habría movimiento. Esa es su tesis, es impresionante. Pero dedica una gran parte de su libro a decir de dónde viene esa palabra. Y dice, esta palabra es griega, por supuesto. Y ahí vamos otra vez a lo mismo que le estoy diciendo. Significa ira. Del latín ira, por cierto. Ira. Entonces el tener tanta ira es positivo. Luego uno... Ajá. Y luego, hasta ahí dices, bueno, pues, o no estar de acuerdo con su hipótesis, ¿sí? Pero no me gusta su traducción de timos como ira, para empezar. Y en segundo, se va uno al libro, que eso es lo peor, y todo el capítulo donde trabaja esto, todas sus referencias son de la Ilíada, todas. Dice, pues vean Aquiles, ¿no? Movió todo. Entonces trabaja la Ilíada. Esa es su fuente griega. No trabaja otra. Y da miles de ejemplos de Aquiles, por ejemplo. Entonces, aquí donde está la inconsistencia de este señor, es que la palabra griega para decir ira, cólera, coraje, en griego de Homero, de la Ilíada, es completamente diferente. Ni siquiera existía esto. Y ustedes saben, menin,
así como empieza la Ilíada, ¿no? Meni, Naedetea, es que la primera literatura occidental que se conoce, que es la Ilíada, empieza con la palabra cólera, pero es Meni. Incluso hay otra, Jolos, donde viene cólera, ¿verdad? Y sí. Esos son los dos términos que se usan en la Ilíada, y no existe una sola vez la palabra time o timos. ¿Por qué? Sí existe timos, pero con su significado original en la Ilíada, que es ánimo o aliento vital, y por lo tanto alma. Es como se traduce alma en el Nuevo Testamento, en la Ilíada. ¿Sí? Entonces, en todo caso, lo que debió hacer este autor es decir, ok, timótico, el temperamento timótico, iracundo, irascible, pero no poner los ejemplos de la Ilíada, donde la Ilíada utiliza estos dos términos para hacer referencia a ese carácter colérico, y donde si se usa la palabra timos, donde vendría timótico, es exclusivamente con el significado de alma. ¿Por qué? Porque no se usa la palabra psique tampoco ahí. Esta es la palabra que decían los griegos alma al principio. La palabra psique creo que aparece una sola vez en la Ilíada, de todos sus versos, y luego más o menos se fue usando con el tiempo hasta desbancar a esta un poquito con la ayuda de Aristóteles, ¿sí? Con su obra Peritepsiges. Entonces hay una mezcla de términos. Por ejemplo, lo que me dijiste hace 8 días de democracia. Ajá. Eso no viene entonces del griego, ¿verdad? Sí, claro. Sí. Sí, demos. Sí. Que les decía yo, demos, que significa pueblo, y kratos, que significa poder o fuerza. Sí, kratos es primero que nada fuerza, es su significado básico. Estaba leyendo apenas un libro y habla este autor y dice ya de política. Ajá. Ya dice mucho politizable. Ajá. ¿No será lo que estás diciendo aquí, por ejemplo, de timocracia y al gran Timótico? Ajá. Y que él quiera poner la palabra politizable, como que ya está politizando algo, un concepto, ¿no? Ajá. ¿No será política de dónde viene? Ajá, de polis, esa viene de polis. Les decía la vez pasada, sí, que polis significa ciudad, pero en el sentido de un grupo de humanos que hacen precisamente que ocupan un territorio, ¿no? Porque existe la palabra griega asti, que significa ciudad, pero en el sentido más del terreno, incluso como ciudad amurallada, como los límites físicos. Pero te comentamos también polemos de lucha. Ajá. Sí, podría ser. Esas son esas cosas que hay que ir buscando y rastreando. Para eso hay un diccionario que se llama Diccionario Etimológico de la Lengua Griega, de la misma lengua griega, no de la nuestra, sino de ellos mismos, que sería el caso del ejemplo que está poniendo Javier. Si la palabra polis, esta, vendrá de la palabra polemos, ¿vendrá o no? Sí, entonces eso el diccionario puede ayudar, pero no necesariamente tiene el dato. Este señor francés que se llama Chantraine, él hace un diccionario y entonces les pone todos los pasajes donde aparece esa palabra, y luego abajo dice etimología, de dónde podría venir esa palabra, haciendo uso, ¿verdad?, de todas las palabras del indoeuropeo, y la mayoría de las veces dice posiblemente podría venir de aquí, o no se sabe de dónde podrían venir las mismas palabras de entre los mismos griegos. Sí, o sea, es difícil eso. En esta de Timos, ajá. Ajá, eso es lo que te iba a decir antes de que se me pasara. Dios, sí, así se escribe, Diótimo. Y sí, viene de ahí. Timos significa ánimo, por lo tanto alma, como el ánimo, casi como la fuerza.
Sí, lo que te hace moverte, lo que te sostiene. Y Dios siempre significa de Dios. De Dios, de Zeus, ¿verdad? Sí, entonces. Inspirador de Sócrates. Diotima, ajá, es la maestra. Ajá. Pero claro, o sea, juegan ellos con el significado de los nombres. Sí, claro que sí. Sí, entonces eso de que si existió Diotima no se puede saber, pero por lo menos están inventándole un origen bastante divino. Estamos diciendo sobre resonancia. Ajá. Pero es muy importante, menos. En cuanto al concepto que acabo de hace un momento, guerra, ajá, fuego, ajá, es fuego. No es igual que yo diga en el cine fuego, a que vaya por ahí el fuego y que me cigarro la boca. Claro, ajá. Porque si cambia, si yo así el fuego, algo pasa. Ajá. Si tengo algunas condiciones de fuego, pasan cosas diferentes. Sí. Es muy importante el momento también, sí, aparte de la periodicidad de los conceptos. Ajá. Podría ser. Sí. La guerra, por ejemplo, es. Cuando dicen guerra, los cabamulas contra los íbaros están en guerra. Ajá. Es una guerra saludable, ¿verdad? Ajá. Porque es tal el tedio que la necesitan para mantenerse en soledad. Si estamos en guerra los soviéticos contra los americanos, ya es otra cosa. Sí. Pero creo que justamente lo que está tratando de hacer es al revés de la resonancia. Es decir, porque nosotros entendemos el lenguaje siempre contextualizado. O sea, oiga, me regalan sí, claro. juego, sino justamente que lo importante, porque no estamos acostumbrados a que sea así, es abrir a la polisignificación, ¿no? Por resonancia. Entonces, que algo que tú dices en realidad tiene múltiples sentidos, aunque tú los estés restringiendo y que nuestro idioma estamos tan acostumbrados a hablar que está nada más restringido y creemos que nada más quiere decir eso. Claro. Sí, no más que yo estoy interpretando bastante bien esto y estoy aprendiendo muy bien, pero me queda una duda. ¿Cómo que no sé que usted tiene? ¿Hay dos qué, perdón? Dos líneas, ¿no? Ajá. Una donde va a seguir dando sentido, ¿sí? Y es el constitucional, lo que permanece, y otro del momento, donde está tu proposición. Claro, pero es lo que decía Javier, eso es lo que sucede en el análisis. Claro. El análisis lo que sigue siempre las múltiples significaciones. Así es. ¿Alguien tendrá un, borrador no creo, pero algún Kleenex? Se me olvidó todo, me incrustaban esto y no tenían. Entre tanto, uno está escuchando, hace una lectura, por ejemplo, los que pusen a Heráclito. Sí. Y dice, y los que traductor, o los malos o buenos traductores, que es la lucha del contrario. Algo que está muy presente, que todo el mundo se desenvuelve a esa lucha de contrarios, pero eso es una interpretación correcta de cómo lo dijo el Heráclito. Por ejemplo, lucha o guerra. Sí hay que verlo porque sí hay diferentes palabras. Si la lucha, pues es pólemos. Y se me fue la guerra, si es tan importante esa palabra. No, déjame acuerdo cómo se dice guerra. Una palabra importantísima. Guerra, no es lo mismo, ya ven que son matices. No, en griego no, hay dos palabras diferentes. ¿Cómo? Combate. ¿Con qué? Combate. Ajá, de donde viene combate, dije, pero ¿cómo se dice? Ahorita me acuerdo, Ajá, por eso les digo, siempre hay que ir al griego. Miren, la clase de literatura que yo tengo, ahí siempre que vemos la edición, ¿no? De cuál traducción van a leer. Entonces yo les recomiendo alguna porque tiene aparato crítico, etcétera. Luego, pues en este país no más consigue uno por rúa, ¿no? Entonces, pues así como con pena, traen una por rúa y no sé qué, y les digo, no importa. Cualquier traducción es una traducción y una interpretación. Tenemos que ver el griego a fuerza. Entonces, por ejemplo, a veces se hacen comentarios del texto sobre lo que dice el traductor y que uno puede alucinar y decir cosas maravillosas de ese texto.
y uno va al griego y ni siquiera está. Sí, o va al griego y no dice eso. Sí, entonces es que la verdad la traducción es una actividad muy complicada, muy muy difícil. Incluso hay toda una teoría, no sé si ustedes han escuchado, se llama la teoría del escopo, la teoría de la traducción, totalmente alemana, pero bueno, ellos dicen, pero no es novedad, eso también ya lo han trabajado otros, dicen, según el público al que va dirigida tu traducción, y ellos hablan sobre todo de los textos griegos, según el público es la traducción que tienes que hacer. O sea, a mí me parece muy grave, muy muy grave. Ajá, y es toda ahorita, es el boom de la traductología. No, hombre, cada rato lo traen como si fuera la maravilla, es alemán, Vermeer se llama. Sí, está. Ay, muchas gracias. Ay, mejor, ¿verdad? No, claro, no me pudieron dar. Gracias. Entonces, imagínense que existe esa disciplina, ¿no? Que ya tiene varios años, depende del público en la traducción. ¿Sí? Entonces, de eso estamos hablando. Entonces, realmente, si uno habla de cualquier literatura, de cualquier lengua extranjera, debe revisarla en esa lengua original, a fuerza. Si no, es todo un caos de interpretaciones, mezclas de palabras, que nos lleva, por ejemplo, al tema de la sinonimia. Ahorita que decíamos guerra, yo ahorita me acuerdo que cómo se dice guerra, que se me fue, si es muy usada. Y nada más la batalla, ¿no? Y entonces así existen en griego, como términos, por decir, sinónimos. Pero también es un tema de la lingüística, si realmente existe la sinonimia, ¿no? Entonces dicen que prácticamente no hay sinonimia perfecta. Sí, casi ninguna palabra tiene otra que sea idéntica, que sea su sinónimo perfecto. Sí, todos los otros, o sea, la gran regla, la gran mayoría de las palabras tienen o tienen un sinónimo, pero totalmente imperfecto. Se acerca en un punto, pero cada uno tiene su matiz. Y eso en cualquier lengua. Sí, entonces de ahí que la traducción elija el traductor uno u otro término, pues ya da una interpretación diferente. Además no es lo mismo lo que entiende un pueblo, una cultura, por cierta cuestión a la que la entiende la lengua que la recibe, ¿no? La traducción. Sí, no es todo un problema. Sí, entonces esta clase se trata precisamente de eso, de que ustedes tengan las herramientas para ir al texto original griego. Para eso yo les decía que existe la página Perseus en internet, que prácticamente está todo el griego, todos los textos griegos. Perseus, nos mete en la página de Perseus, no solamente tiene textos, tiene muchas cosas más alrededor de la cultura griega. Y lo interesante es que tiene su buscador y ustedes le ponen la Ilíada y les aparece toda la Ilíada en griego. ¿Sí? Si quieren Platón. ¿Pueden buscar un término en donde están también? Todas las... Sí, hay un buscador de ese tipo. Yo no he logrado hacerlo porque no entiendo cómo ponerle la palabra, porque te aparecen términos latinos. Entonces, ¿cómo se le hace? Sí, es una cosa que a mí no me ha salido, pero ahí está, también tiene su propio buscador, ya que estás en el texto, para buscar una determinada palabra. ¿Sí? Entonces, antes de que existiera Perseus, era un problemón, ¿no? Porque te pregunta una palabra y pues sí, la traducción dice eso, como ahorita la pregunta que hizo Javier, ¿cómo lo dice Heráclito? No sé, hay que ir al texto exactamente. Sí, es impresionante. Y a mí me gusta mucho con la palabra mitos, como los presocráticos, ahí donde van a decir palabra, usan la palabra mitos, no usan logos. Esa es la palabra que se usaba. Aristóteles maneja fantasía. Ajá. Frente a mito. Ah, sí. Mito frente a mentira. Ajá. ¿Verdad? Y dicen rotundamente mito lo maneja Aristóteles como lo contrario de verdad. Claro, Platón es el iniciador. Mentira. Ajá, lo pone como mentira. Le da un adjetivo a la palabra mitos. Eso lo vamos a ver en 15 días y van a ver cómo se le fue desarrollando o cargando con ese sentido negativo a partir de un adjetivo que es mentira, mentiroso, perdón. Sí. Ajá. Sí, no, es impresionante, ¿no? Esa palabra es muy ilustradora para esto que les quiero decir. Sí, pero es una palabra en forma que podemos revisar y que lo voy a traer
pues seguramente para proyectar, porque son textos y textos y textos en griego, ¿verdad? Donde está subrayada la palabra mitos, para que vean ustedes realmente cómo se decía y cómo se fue transformando, ¿sí? Cómo mañosamente los filósofos le empezaron a dar su significado por un solo objetivo. Sí, la palabra mitos está ligada a la literatura, a la poiesis, y entonces la filosofía, en un momento dado, se opone a la literatura. Entonces uno se vuelve mentiroso y otro se vuelve verdadero. Sí, de ahí también la distinción entre mitos y logos. Sí, toda esta frase que da origen a un libro, que la cultura griega se reduce el pasaje, o se puede explicar del pasaje del mito al logo, me da risa. Yo digo, no, primero hay un pasaje que es del mitos, así en griego, al mito, con el significado de mentir. Y ya lo del logos es totalmente derivado. Sí, pero además esa frase se enuncia como un gran logro, ¿no?, de la cultura griega, cuando hay ahí toda una locura filosófica para desprestigiar las palabras. Sí, es impresionante. Desprestigiar las personas todo el tiempo, pero claro, por supuesto. Estamos viviendo las mentiras. Así es, sí. Dice Apúltimo, un loco, dice en Merático, que también se lee, la naturaleza ama el ocultarse. Ajá. Entonces, la naturaleza es la palabra, porque lo más oculto es la palabra, porque yo cuando pronuncio una palabra y me voy a todos sus raíces, ¿qué demonios estoy diciendo? Pero aquí hay una gran diferencia en teoría y práctica, ¿no? Cuando decimos que vivimos siempre la perspectiva, decimos, mira, el sol se oculta. A ver, ¿no será la tierra la que se mueve? Ya nos estamos poniendo muy filosóficos, Vicente. Vamos a volver al griego para... La melancolía. Ajá. Así es, así muy... Melas, negro. Jole, el que les dije de Jolos, que es, pues, cólera, bilis, principalmente bilis, su primer significado, ¿no? Algo físico en el cuerpo. Entonces el melancólico, que tiene la bilis negra, esto a propósito de Hipócrates, el médico, que divide, ¿verdad?, a los seres humanos según su humor, según su bilis. Melania, eso es. Melanina, bien. No, Melania. El nombre es Melania. Melania, imagínate, Es negro, negro, no, pero no había escuchado ese nombre. Melisa, dulce, es decir, meli, dulce, miel, ¿no? De ahí viene la miel. Sí, melancólico. Sí, y de cada cosa, así que ustedes les llame la atención, ustedes se van y tienen toda una historia muy interesante, pero entre historias griegas, quiero decir, no hay un libro que se llama de la melancolía, precisamente, dice, creo que de Hipócrates a Aristóteles, de un mexicano, me parece, es un librito chiquito, donde trabaja dos historias, y una de ellas es Demócrito y su risa, y la otra tiene que ver con la melancolía. Entonces, todo es muy interesante, ¿sí? Pero hay que ir a revisarlos allá 25 siglos antes, ¿sí? Porque imagínense cuánto tiempo ha pasado, cuántas interpretaciones se han hecho, y muchas de ellas, interpretaciones hechas a veces, ¿cómo les puedo decir?, bajo algún contexto, bajo intereses propios, y las seguimos repitiendo. Sí, siempre hay una historia ahí de por qué se traduce de tal manera cierta palabra. Entonces siempre hay que ir a los griegos. Esa frase de que hay que volver a los griegos me parece cierta si les interesa algún tema que tenga que ver con los griegos. No se queden en Heidegger, nada más. Sí, o en los modernos, hay que ir, porque bueno, son interpretaciones. Vamos a... Con lo que estás diciendo, dice, llamáis lenguas muertas al lenguaje de los griegos y de los latinos, pero de ellas se origina lo que en las vuestras pervive. Claro, ajá. Sí, es cierto. Además, sí, entonces nos permite precisamente ir a observar hacia allá, hasta hace 25 siglos. Nos permite como tomar distancia, entender su cultura y por lo tanto nos dice muchísimo de la nuestra. Para mí es interesante. Muy interesante, porque la palabra mitos, por ejemplo, van a ver que nosotros, al adoptar la palabra mito como mentira, ya ni nos preguntamos, porque pues así es la historia, ¿no? Y así nacimos y nos dijeron mito significa mentira. También nos estamos, en todo caso,
denunciando nuestro concepto de literatura, creyendo que la literatura está basada en mentiras. Y no, para nada, ¿no? La literatura viene de cosas totalmente reales, como nos indica el vocablo. Entonces, claro, nos dice muchísimo. Por ejemplo, ya nomás para terminar, porque ahorita está siendo como muy desordenado. ¿Ustedes han escuchado la palabra Medea? Bueno, la obra Medea, perdón. Medea es una obra de las más importantes de Eurípides. Y vean nada más cómo funciona el lenguaje, ¿no? Cómo funciona pues la mente, siempre a partir del lenguaje. Y no solamente de la cuestión etimológica, como les decía al principio, sino de algo que es totalmente inconsciente. Entonces, esa obra es de Eurípides, de las más famosas. Eurípides, ajá. Ella es una mujer que mata a sus hijos. Mata a sus hijos, ella. Entonces, es una obra que causa como conmoción en todo caso, todavía. Pero tenemos muchos casos reales aquí en México, ¿eh? ¿Sí? Y recientemente, ¿sí? De mamás que asesinan a sus propios hijos. Entonces, les fascina. A los que interpreten esta obra dicen, Medea, así, porque viene del verbo medomai, que significa pensar. Y ella era muy lista, entonces hizo todo un plan maquiavélico y por eso pudo matarlos. Y en eso se basan las interpretaciones de esta obra. Y yo pienso, sí, válido, está bien. Y hasta ahí se queda uno. Y ya no profundiza uno más porque entiende que esa obra se llevó a cabo, o más bien que esa acción de matar a sus hijos se llevó a cabo porque esta mujer era muy lista, su nombre propio lo dice. Ya, hasta ahí. Pero si uno se va a la parte de la resonancia, o sea, cómo nos suena nuestro propio nombre, resulta que Medea suena igual que Medea, o sea, con dos puntitos. Sí, es un matiz imperceptible que separa el diptongo. Y por un lado significa nadie, y por otro lado significa, tiene tres significados, significa designio de los dioses, así como tal esa palabra, tiene muchas palabras fonéticamente iguales, así. Y por otro lado significa el miembro viril. Entonces, si uno ve esos tres significados que juntos explican también por qué Medea mató a sus hijos. Y es que es una mujer que era reina en su pueblo. Se escapa con el griego Jasón, se escapa traicionando a su propio padre porque le da un tesoro que andaba buscando. Y este hombre se casa con ella porque se lo prometió, no le queda de otra. Y ya una vez casados tienen 2 hijos. Imagínense cuántos años pasaron. Y la obra empieza porque el rey del Corinto, de una ciudad, le dice a él, te quiero para mi hija, para que te cases con mi hija que es la princesa. Y aquel dice que sí, por supuesto. Y entonces Medea enloquece. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque realmente ella era extranjera, era la concubina. Sí, porque uno puede decir, ¿cómo que se va a casar con la princesa que no estaban casados? Era un matrimonio totalmente inválido, porque no fue hecho bajo los ritos y todas las cuestiones legales de un matrimonio griego. ¿Sí? Entonces, si uno ve la resonancia, es impresionante cómo la palabra, imagínense la palabra, el nombre propio, Nadia. Yo tengo una sobrina que se llama Nadia. Seguramente a ella puede no sonarle jamás la palabra Nadia a nadie, seguramente. Sí, pero algún día, por algunas circunstancias, podría sonar. Sí, o sea, nos van sonando nuestros nombres dependiendo lo que nos va pasando. Yo tenía una conocida que decía, ay, no soporto mi nombre. Yo, sí, se llama Marta Elena. Y dice, ¿por qué Marta Elena? Decía, es que suena Marta Elena. Y así hay muchísimos ejemplos. O sea, a uno le suena el propio nombre, a uno. Es el propio nombre, ¿no? Entonces, este es un ejemplo que a mí me fascina para explicar cómo a ella, en un momento dado, podía no sonarle su nombre con el significado de nadie, pero luego esas circunstancias en las cuales Jasón la metió, que les enloquecieron, ¿no?
Entonces, esto de los dioses se explica muy bien, porque ella dice, traicionaste a los dioses, primero. Segundo, ella era nieta de un dios. Gracias. Sí. No sé en dónde, en esta calle, ¿verdad? En esta. Oye, pero además estos tres significados comportan muchísimo más. Con el estado clínico de las mujeres que matan a sus hijos. Así es. La mayor parte de las mujeres que matan a sus hijos, para que están en la casa, ¿no? Aquí en México, cuando uno habla con ellas, en realidad lo que dicen es desaparecimos, son la sensación de en el momento del acto haberse convertido en nadie. O sea, se perdieron. Claro, Sí, no, sí, no es como la otra parte, como toda maquiavélica del mundo. Claro que no. Así es. No es así es. Sí. Entonces, atender a la resonancia del nombre en esta obra en particular, en muchas más, te abre otras interpretaciones mucho más ricas y muy interesantes además, y muy posibles también, ¿por qué no? Porque en todo caso la literatura podrá tenerse un guión, pero lo que le sale ahí al autor va más allá de su razón, Sí, entonces es muy interesante. ¿Y cómo se conecta el lector con eso? Puede existir también un poco, ¿no? Cada expresión, cada creación de esos momentos siempre obedece a una obra de momento histórico. ¿Qué quiere decir? Que dijo en un momento dado, hace terribles cosas, que las mujeres, las cuales habla este señor, que si un impide se recurre a misógino, yo qué sé, no es cierto, la condición de la mujer debe haber sido atroz también. Claro. A eso me refería. Claro, exactamente. Este nombre de nadie, es el que yo me llame Nadie toda la vida, nunca me suena, pues soy una princesa. De repente, el contexto social me dice, sí, es cierto, no eres nadie, eres extranjera. Te están expulsando, concubina. Ya por ser mujer ya eras inferior. ¿Sí? Entonces, todos los factores sociales que en este momento se le ven encima a ella es eso, ¿no? La representación de que de veras no vale ya nada, no es nadie. Y entonces tiene que demostrar que sí lo es, ¿no? Como lo dice. Doctora, una pregunta. ¿Qué palabra se utilizaba para designar la nada? ¿La nada? La existencia. Pues no sé en qué contexto. Por ejemplo, el vacío, un vacío, una ausencia, depende, ¿verdad? No, sí. Sí. Estaba pensando un poco lo que estaba expresando ahora, justamente. Si Medea en su resonancia, la primera es nadie, a lo mejor por el castellano que nosotros hablamos ahora, podría sonarnos, sí, nadie a nadie, pero está haciendo esa vinculación entre Medea y nadie no me sonaría ahorita. Quiero hacerme el escenario anterior, entonces, ¿cuál es esa palabra que representaría la palabra o la nada? La nada. Para saber en dónde está. Pues es la misma raíz, es esta. Esta significa nada y también esta. Y hay una frase que está en el oráculo de Delfos, Medea Nagan, dice, nada en demasía. Pero es diferente de la nada a la falta, así como a la carencia. Porque esa la trabaja Sócrates en el banquete para definir precisamente la esencia de Eros. ¿Sí? Entonces, ahí se dice endes, como falto de. Pero como falto de, y que no satisface la necesidad. Claro, dice Eros, no, todo lo que acaban de decir los comensales del banquete, basura. ¿Cómo que Eros completo y te sientes? No es cierto. Exactamente, dice Eros es la incompletud. Si es endes, la falta, así se traduce, la falta, es así, y así se traduce. Endes. Y se parecen mucho. También. Son dos palabras diferentes. La de arriba y la. Sí, claro, esta es la nada. Y esta es la falta.
Sí, son diferentes, totalmente distintas las palabras, porque es un matiz. Una, meden, la otra, endes. Incluso, al menos si estoy equivocado, seguramente sí, con Heidegger, en la cuestión de la nada, que está así ahí siempre presente, ¿no? Escuchando y que ahora nos explicas, pero la nada como la muerte finalmente, ¿no? Ausencia. Sí, ausencia esta. Igualito. Incluso, ¿cómo se llama el otro? Carencia. Que hace una lectura muy bien de Heidegger, como la otra luz, ¿no? La otra luz, pero la muerte, la nada, donde finalmente nos conduce al espacio, ¿no? Incluso también uno no puede tener que lo más propio es eso, llegar a ese instante, que es la nada, ¿no? Pero no como lo vacío, como el vacío, ¿verdad? Sí. Por eso, ese era el nombre de otro autor muy interesante, que como una nueva luz. Difícil de entender, también se le complica, pero finalmente como que me queda un poquito claro. No sería como el devenir, o sea, algo que viene sucediendo, ¿sí? Y otro sería el que lo tuve pero lo perdí. Que eso sería muy procesos, ¿no? Sí. Las declaradas son muertes pequeñas, pero dejar de ser para ser y un continuo, permanente. Es que en filosofía me parece que están muy cerca los términos, ¿verdad? Pero sí tiene matiz diferente. Sí. Oye, ¿y la segunda qué es? En todo caso, esta de la nada, fíjense, yo diría que es lo que dice Heidegger, más que la nada, la totalidad, parece lo contrario. Sí, cuando te das cuenta de la totalidad y de, pues eso, que es el vacío, ¿no? Pero no sé cómo lo dice Heidegger. ¿Perdón? No sé cómo lo dice Heidegger. No, hay porque incluso lo relaciona con la cuestión de la angustia, con la cuestión que nos acerca a la angustia también. Como en el momento que nos estamos, la muerte me acerca también y que en algún momento también me va a acontecer, pero a donde ya no está en propiedad a lo más propio, ¿no? Darte cuenta de la incompletud, viene la completud. Esa angustia te lleva a así. Hay un sí, puede ser. Un pasaje realmente atroz, que es citado en el mismo, pero tiene un significado más. Otra denotación, otra conclusión, es cuando Tántalo, Midas se anda persiguiendo, Tántalo, por ejemplo, no recuerdo bien ese pasaje que se anda persiguiendo a Midas, a Tántalo, que es egoísta, que quiere saber la verdad más profunda que hay para toda ser humano, y que Tántalo no quita a Dios, la debe saber. El gran secreto de los hombres, ¿cuál es? La máxima sabiduría. Y ya que lo amarra, lo ata, lo castiga y todo eso, le dice Tántalo, infeliz mortal, dice el rey. Me estás obligando a que te diga algo atroz. ¿Qué hay? ¿Qué es lo que hay más allá? Para el ser humano, ¿qué es lo que hay? Y desde ahorita va a ser triste para ver. Estás teniendo conocimientos que no debes de tener. Claro. Es la nada. Sí. Y el otro muere triste y se muere. Pues sí. Ay, Vicente. Claro que sí. Pues sí, claro. Sí, muchachos, pues está muy bien. Entonces, ya tendremos alguna clase para trabajar más todo esto. Sí, entonces, ahorita. La primera y la segunda, o sea, meden y uden. La segunda, ¿qué? También significa nada. ¿Cuál es la diferencia? Ahí sí ninguna. Lo que pasa es que es una palabra que está conformada de un adverbio. Ambos son adverbios estos dos. Si yo quiero decir, bueno, vamos a hacer lo más más el número 1 en griego se dice heis. Ese es el número 1. Entonces, este es un adverbio que significa no. Entonces, si yo la junto, meis o mein, el otro le mete nada más la D por cuestión eufónica completamente. Y entonces, literalmente, me deis significa no uno, o sea, ninguno.
o nadie. Y en neutro, nada más se le cambia la terminación, en vez de eis, que es masculino, a la ni, que es neutro. Entonces, no nada, no alguien, no algo. O sea, nada. ¿Sí? De uno a la izquierda es ¿Cómo? De uno a la izquierda. Ajá. Uno. Adverbio no. Adverbio ya, gracias. Adverbio no. Y eis uno. Y el u es exactamente lo mismo. Eis uno y este es el adverbio no. ¿Por qué existen dos adverbios no en griego? Lo vamos a ver. Esta palabrita la vamos a ver más o menos seguido en los textos. Ambas significan no. Ahora, ¿por qué existen dos palabras no en griego? Porque eran muy específicos. Y una se usaba con verbos en modo indicativo y otra con verbos en modo subjuntivo. ¿Qué significa esto? El modo indicativo es el modo de la realidad. Entonces, si yo digo un verbo con u, es que no se va a hacer algo. No corrí. Estoy diciendo algo real, que no corrí. En cambio, si digo en subjuntivo, pues no correría. Pero es posible que sí lo haga. ¿Sí? O sea, hay un matiz. Y luego ya se fue haciendo indiferente su uso. Entonces, yo creo que lo más interesante es que pronto empecemos los textos, aunque sean pequeñitos textos de verdad, yo creo que va a ser Platón, porque todo lo que está antes de Platón es poesía. También podemos eso más adelante. Pero primero lo que sea un poquito más parecido a la prosa. ¿Sí? Entonces, Platón. Entonces, para ello necesitamos toda la morfología y apenas llevamos la primera declinación. Entonces van a ver a lo que me refiero.